Saludos amigos. En esta ocasión continuaremos abordando los secretos antiguos. Sobre los artificios misteriosos, provenientes de civilizaciones altamente desarrolladas, que han aparecido repetidamente en el mundo. En las leyendas de India, China, Egipto, y Grecia. Entre muchas otras. Todas aquellas dejaron muchos misterios científicos y técnicos, que solo ahora estamos redescubriendo, como la alquimia, que siempre ha estado con nosotros. Alquimia que ha sido encubierta y ocultada. Entre ella, se encuentran las lámparas eternas. Mismas de las que ya les hablé en el video pasado. Hubo muchísimos relatos y fuentes escritas, desde la época antigua, hasta la nueva era, cuyos testigos las vieron en África, Asia, Europa y América. Encontrando ahora solo fragmentos rotos que se perdieron en los depósitos de museos, o fueron desechadas. Sin embargo, hay varias historias interesantes acerca de los descubrimientos de estas lámparas eternas. Como por ejemplo la de Numa Pompilius, el rey de Roma, y mago de poder considerable, creó una luz perpetua para arder en el domo de un templo, que había mandado crear en honor a un ser elemental. Ahí mismo se encontró un extraño mecanismo, que habría sido activado al mover ciertas piedras en el suelo de la bóveda. Esto al ser pisadas por un intruso. No es para nada ficción aquello de que las tumbas y sepulcros antiguos poseían complejas trampas para los incautos que se aventuraban en ellas. Los arquitectos egipcios diseñaron desde cerrojos, hasta falsos pasadizos, trampillas deslizantes de piedra, y pozos con puntas. Así como trampas de arena que debían sepultar a cualquiera que intentara entrar en ellas. Se hablaba incluso de trampas de fuego y aceite. La antorcha de Palas, por ejemplo. Fue descubierta cerca de Roma, supuestamente en 1401. Se encontró en el sepulcro de Palas, hijo de Evander. Aquel inmortalizado por Virgilio en su Eneida. También en una tumba en la Vía Apia, abierta durante el papado de Pablo III, se encontró una lámpara ardiente que había permanecido encendida durante todo ese tiempo. Según un registro escrito por un contemporáneo, en el interior de la bóveda se hallaron varios objetos significativos, entre ellos varias lámparas, y una de ellas encendida. Aquellos que entraron en el sepulcro, declararon que al abrir la puerta se apagó la luz y la lámpara no pudo ser encendida nuevamente. Plutarco escribió sobre una lámpara, que ardió frente a la puerta del templo a Júpiter Amón, donde los sacerdotes declararon, que había permanecido encendida durante siglos, sin usar combustible alguno. Asimismo, el viajero griego Pausanias, durante el siglo II, escribió sobre una hermosa lámpara áurea, en el templo de Minerva, la cual estuvo encendida firmemente durante años, sin repostar. Otra lámpara perenne se encontró en Edesa, hoy Antioquía. Durante el reinado del emperador Justiniano, estaba en un nicho, encima de la verja de la ciudad. La fecha inscrita en el nicho revelaba, que la lámpara había estado encendida por más de 500 años, hasta ser destruida por los soldados durante la invasión búlgara del 989. Durante la temprana Edad Media, en Inglaterra, se encontró una lámpara, que había estado ardiendo desde antes del tercer siglo. Pues se cree que el monumento que lo contenía, era la tumba del padre de Constantino el Grande. En 1550, en la isla de Nesis, en la bahía de Nápoles, había una extraña isla en un pico sobresaliente.
una entrada megalítica, de algo que estaba en lo más alto del valle, y que había quedado inundado tras el diluvio. Se dice que en sus entrañas se hallaba una bóveda jaspeada magnífica, la cual fue abierta y saqueada durante la segunda mitad de la Edad Media. Allí se encontró una lámpara que seguía encendida, pese a que se había puesto allí mucho antes de la era cristiana. Según la Fama Fraternitatis, un manifiesto Rosacruz anónimo, publicado en 1614, cuando se abrió la cripta de Christian Rosenkreuz, 120 años después de su muerte, fue encontrada brillantemente iluminada por una lámpara perpetua suspendida del techo. Asimismo se encontraron en multitud de tumbas por todo Egipto e Irán, y en los templos de la India. Durante mucho tiempo se debatió si las lámparas estaban hechas de asbesto. Incluso Athanasius Kircher intentó extraer algún aceite del asbesto, convencido de que, como el asbesto era resistente al fuego, un aceite extraído de este proporcionaría una lámpara con un combustible indestructible. Después de pasarse 2 años trabajando infructuosamente, él concluyó que la tarea era imposible de lograr, sin idealizar que quizás estaba errado en su teoría. Y es que ya en esa época se sabía que era una práctica común entre los antiguos, el sellar las tumbas y templos con estas lámparas encendidas. Algunas eran colocadas en cadenas de piedra, o en pedestales de piedra, mismos que se han encontrado con una extraña sustancia negra en su interior. Sustancia que no saben, o no quieren decirnos qué es. Pero yo creo que guarda una similitud con las baterías de Bagdad, y con todo lo que vimos anteriormente. Por lo que simplemente con colocar la lámpara encima, esta se encendería. Bernard Montfaucon, en su libro Las Antiquités, termina pensando que las lámparas perpetuas legendarias de los templos debían haber sido unas muy ingeniosas invenciones mecánicas. Con lo que, sea como fuere, las toma como verdaderas en su existencia. Numerosas autoridades en la materia han escrito sobre el asunto de lámparas perennes. W. Wynne Westcott y Elena Blavatsky estiman el número de escritos y escritores antiguos y medievales que han hablado sobre esto en más de 170. Sin embargo, muy pocas investigaciones se han realizado para conocer el principio y estructura de estas lámparas eternas. Pues al buscar análogos del resplandor en la naturaleza, nos encontramos con animales como las luciérnagas, o los peces diablo, entre muchos otros que usan el brillo químico. Claro, todo es alquimia. Por lo que bien podemos emular dicha luz, pero esta para nada es eterna. Por lo que los alquimistas medievales y renacentistas estaban lejos de encontrar el secreto. Les hablé en el vídeo pasado de Nikolai Roerich. Fue un artista ruso, teósofo, arqueólogo y viajero, quien escribió más de 27 obras sobre sus viajes por Asia y los Himalayas, describiendo una iluminación inusual en las mazmorras del legendario Shambhala. Ha habido informes repetidos de iluminación misteriosa en antiguos túneles profundos de las montañas de Perú. También muchos, si no todos los Starforts contaban con esta iluminación particular. Asimismo, las leyendas cuentan que cada uno de los templos antiguos contaban con dicha iluminación en su cima, proveída por una gema o un cristal engarzado. Incluso hay historias sobre anillos que podían también canalizar esta energía y brillar. Cosas tremendas que después analizaremos, pues no están tan alejadas de la realidad. Hoy que ya sabemos que toda la tecnología sigue los mismos principios que en el pasado,
Pero sigamos. Estas misteriosas lámparas fueron reportadas una vez, en la revista rusa Miracles and Adventures, número 2, en 1997 por S. Perbukin, pero sin mencionar su tipo ni diseño. También en la leyenda del faro de Alejandría. La maravilla del mundo antiguo, cuyas épicas hablan de 160 metros de altura. Brillando intensamente con 9 lámparas eternas de gran tamaño en su tope. También tenía espejos amplificadores de brillo, y otros dispositivos asombrosos que constaban de lentes, para así canalizar la energía del sol, en un potente rayo. Muy similar a los de Arquímedes pero con cristales. Se especula que después de la destrucción del faro por el terremoto de Creta en 1303, estas lámparas se quedaron sepultadas en el mar junto con los restos, destruyéndose. Autores antiguos como los hermanos Banu Musa, 3 eruditos persas del siglo IX, que trabajaron en Bagdad durante la Edad de Oro del Islam, y que son conocidos por su libro de dispositivos ingeniosos, que trata sobre máquinas automáticas antiguas, y dispositivos mecánicos, donde hacen referencia a dichas lámparas y sus mecanismos internos. De igual manera, relatos y cuentos de saqueadores medievales, informaban que había numerosas habitaciones de templos, y laberintos subterráneos egipcios, que aún seguían iluminados por estos fuegos eternos que no producían humo. Por ello en ningún lugar se encuentran rastros de hollín. El escritor griego Luciano, testificó que personalmente vio en Heliópolis en Egipto, una piedra brillante en la frente de la estatua de la diosa Hera. Una piedra que iluminaba todo el templo por la noche. También varios escritos antiguos de China e India, informan sobre gemas misteriosas, que se encontraban en lo alto de los templos y tumbas, y que fueron robados y destruidos. La oración Dibyauj, del siglo II a.C., describía una capilla especial en el templo de Júpiter, en el Capitolio, donde había una imagen de Palas Atenea, traída, según la leyenda por Eneas, desde Troya, a Italia, y en la cual, la imagen de la diosa estaba iluminada por una lámpara, que ardió continuamente durante decenas de años. Esto fue confirmado por los sacerdotes del templo, quienes anualmente, al inicio de la primavera, lo quitaban de la cadena de oro, únicamente para limpiar el polvo. Ya que no necesitaba reposición alguna de ningún combustible desde la antigüedad. También se encontraron lámparas misteriosas en la parte norte de África, al oeste de Irán, en la antigua Guinea. El investigador extranjero K.S. Downie, en una conferencia en Pretoria, mencionó, y cito: "Los viajeros que ingresaron a este pueblo entre las montañas inexploradas, se sorprendieron al ver bolas que parecían de piedra, fijadas en pilares, y brillando, como luces de neón, tras el atardecer. Las lámparas eran de diversos tamaños y diseños. Y tenían principalmente un brillo de corona, alrededor de ellas. En la antigüedad prediluviana eran de piedras preciosas gigantes, de las cuales muchas se perdieron, y otras, tras ser robadas, eran rotas en fragmentos más pequeños, para facilitar su venta. Más tarde, en la época antigua, eran ya hechas en bolas de cristales, tanto transparentes, como de diversos colores. Algo de eso se rescató para las luces de las ciudades tartarianas. Para el alumbrado público, las luminarias eran más grandes. En el siglo XVIII, en San Petersburgo, se utilizaron ampliamente en las calles. Las lámparas de Auer, hechas de un metal raro llamado óxido de torio, y que brillaba en una llama de energía. Así que, como vemos, el conocimiento de la ciencia moderna es el mismo conocimiento que se usó siempre. Solo que ya sin la creación divina.
pero los procedimientos son los mismos. Mezclar una cosa con otra. Separarlos y purificarlos, e influirles electromagnetismo. Por ello, ahora que en este canal estamos revalorando la alquimia, podemos darnos una idea de las capacidades tecnológicas, de todo aquello que antes era considerado leyenda. Todo aquello que nos esconden, y que ningún autor ha logrado vislumbrar. La existencia de la alquimia como un todo. Como la verdadera ciencia sagrada que revaloriza la creación, como un gran instructivo creado por una voluntad inteligente. La inteligencia detrás de la creación. Así, mientras las conclusiones alcanzadas por los cronistas e historiadores varía, la mayoría admite la existencia de estas lámparas fenomenales en varios puntos de la antigüedad. Algunos investigadores posteriores, seguramente jesuitas y masones, han considerado a las luces perpetuas como artificios propios de engaños de astutos sacerdotes. Mientras que otros, los veían propios de leyendas netamente fantásticas. Únicamente los más perspicaces y sin ataduras, admitían que las lámparas eternas posiblemente eran una antigua receta perdida. Y con ello ya lo están diciendo todo. Sea como fuere, son tantas las menciones históricamente correctas, que nos hace pensar que éstas realmente existían. Incluso la afirmación de que eran del diablo, pudo ser la causa de su destrucción durante las cruzadas, y la Inquisición. Ambas ocasionadas por la Iglesia. Mucho aún debe estar guardado en sus catacumbas. Todos aquellos secretos que reescribirían la historia. Por ello, cualquier hallazgo con esa capacidad es desacreditado o malinterpretado. Encubierto por las instituciones masónicas. Muy pocos están en museos, pero rotos o en cajas, y sin ser exhibidos. La mayoría de los buenos se quedaron en colecciones privadas de la nobleza. Esto desde antes del Renacimiento. Muchas otras fueron robadas, saqueadas, o vendidas en el mercado negro de antigüedades. No hace falta decir que hubo miles de años de saqueos. Por lo que poco queda de todo aquello. Aunque mucho yace aún enterrado a decenas de metros. Cosas que constantemente se están descubriendo. Sin embargo, existen varias supuestas recetas para la fabricación de un combustible altamente duradero para las lámparas. Han sido preservadas en el Isis sin velo, de Elena Blavatsky, donde reimprime dos de estas fórmulas de los antiguos autores Trittenheim y Bartolomeo Korndorff. Una de ellas bastará para comprender el proceso y ver que ellos en ningún momento descubren el secreto del éter, o de la electroluminiscencia ocupada en la antigüedad. Sino más bien, retoman la idea de que fuese fuego real. Y no alguna clase de energía fría. La diferencia radica, como siempre, en el material y su estructura, siendo más similar a un foco LED actual. Ahora veremos por qué. Esta es una roca llamada carburo de silicio, la cual se forma de la mezcla de carbón y arena a alta temperatura, conduciendo la energía sin calor, y brillando de forma mucho más eficiente en términos energéticos. La electroluminiscencia es un fenómeno, ojo con la palabra, en el cual un material emite luz, en respuesta a una corriente eléctrica que fluye a través de él, o por causa de la fuerza de un campo eléctrico.
Esta luz se distingue ya que no es por causa de la temperatura al rojo vivo, como los focos incandescentes, ni tampoco por causa de la acción química, o quimioluminiscencia. Además de que, otra de sus características, es que también se necesitan de ambas cargas, positivas y negativas, el bien y el mal interactuando. Y, de la misma forma, desde un punto de vista físico, el proceso que hay detrás de esto se basa en una recombinación radiactiva, lo cual se conoce como una emisión espontánea. Mediante este proceso, sus átomos, esos microseres que viven en todo, absorben la energía, y ocurre una transición, desde un estado fundamental, o negativo, a un estado excitado, liberando el excedente de energía como fotones. Es decir, aquello que transporta la radiación electromagnética, dentro de la luz visible. Las ondas, o frecuencias en las que vibra la misma luz. ¿Lo ven? Como en la alquimia también se ejemplifican las cargas, como los dos pilares, y la energía resultante de su interacción. Como nos habla también de los materiales y sus purificaciones, sus emanaciones. Todas las pruebas acerca de la conductividad, como la purificación idónea, donde conviven, y pueden fluir ambas cargas, dentro de una misma sustancia, sin dañarla. El simbolismo del huevo órfico, el cual es claramente igual a una onda, y claramente similar a un campo eléctrico. Es tremenda la coincidencia. ¿Ahora lo ven? Aquí podemos ver cómo las primeras de estas lámparas seguían justamente este mismo principio, creando un campo eléctrico, utilizando los mismos principios básicos que hoy seguimos utilizando. Podrá ser que los antiguos contaran ya, con algo parecido a focos LED etéricos de roca y cristal. Es impresionante cuando lo analizamos desde el punto de vista alquímico. Y cómo es muy posible que algo así existiese. Y sin necesitar combustible alguno, más que el mismo éter, como un campo de energía fría, generando luz de la misma forma, mediante el propio material, y la inducción de una corriente eléctrica en sí mismo. El cómo fluyen las cargas de los llamados electrones. Lo cual no es sino aquella microestructura. La unión de los tres. Los flujos triples de los que Killy habló, y que conforman la manera en la que vibra el éter, existente en toda la materia. Este es el llamado símbolo alquímico del Rey Rojo, o Speculum Veritatis, obtenida de un trabajo alquímico atribuido a Eugenius Filaletes, en 1677. Este simple símbolo de un triángulo de fuego con tres flechas radiantes abajo, representa supuestamente la conjunción entre el sulfuro y el mercurio, el sol y la luna, el alma y el espíritu, con la sal. Es decir, el silicio, también presente en nuestra sangre, simbolizando el cuerpo, los cuales eran considerados como la tría prima, y que, también, concuerda con los tipos de éter que ya vimos en vídeos anteriores. Aquí podemos ver un rectificador de arco de mercurio, encontrado en un ascensor de una antigua mansión de principios de 1900. Utilizado para convertir corriente alterna,
a corriente continua. El rectificador tomaba la energía del transformador, la cual llegaba de las usinas con una tensión de 20.000 voltios de corriente alterna, y la rectificara a 800 volts de corriente continua. Aunque estos dispositivos soportan hasta 100.000. A medida que los rectificadores de metal, de estado sólido de silicio estuvieron disponibles para la rectificación de bajo voltaje en la década de 1960, los tubos de arco de mercurio se limitaron a aplicaciones de voltaje más alto y especialmente de alta potencia. Es curioso cómo en muchas pirámides, se han encontrado rastros de piscinas completas de este metal lunar altamente energético. Por otro lado, el sulfuro, es el padre de todos los metales, pues, en combinación con el azufre, generan las menas minerales. Que son las vetas de material mineral, desde donde se purifican todos los metales como el hierro y el cobre. El plomo, o el zinc, entre muchos otros. Hasta el nombre sulfuro viene de sol. Por lo que, como vemos, todo posee una correspondencia con lo antiguo. Una correspondencia que ya nunca nos enseñan. Nos hacen olvidar que nada de lo que tenemos, existiría sin la creación divina. Sin la materia prima. Nos hacen olvidar que hubo una inteligencia, que creó todos los resultados de esas mezclas energéticas desde el inicio de la creación. Pues aún hay cosas que se están descubriendo, y que no se sabía que podían hacer eso. Pero solo era porque no lo conocíamos. No porque esa interacción no estuviera disponible desde antes. No sé si me dé a entender. Pues todos los fenómenos y principios físicos, fueron ya ideados así. Para interactuar entre sí, y reaccionar de forma reactiva. Pues hasta un láser está impulsado de la misma forma. Con ambas cargas, positivas y negativas, recombinándose, o mezclándose con un cristal. ¿Pueden verlo? ¿Cómo la alquimia se repite tanto hacia arriba, como hacia abajo? Todos estos son conocimientos tremendos que solo ahora estamos pudiendo revalorar. La ciencia sagrada que siempre ha estado con nosotros, pero nos habían hecho olvidarla. Ahora es momento de enseñarles a nuestros hijos este nuevo paradigma. Cambiarles su visión con respecto a lo antiguo, y a la creación divina natural. Al conocimiento más puro, y en absoluta comunión con el mundo. La alquimia de luz es aquella, que está siempre en comunión. Sin dejar residuos. Mientras que la alquimia oscura no está en comunión. Ya que el mundo no puede desintegrarla adecuadamente. Por ello, debemos ver la obsolescencia de los productos que nos rodean, y darnos cuenta de que debemos volver a enfocarnos en la alquimia de luz. Educar a nuestros niños para que vayan acorde a ello. Para que no se dejen envolver por un sistema consumista y autodestructivo. Y sobre todo, para que aprecien la naturaleza. Es hora de educar a quienes seguirán nuestros pasos. Es de vital importancia dotarlos de un propósito. Que sepan que no todo es como nos lo dicen. Y que hay muchos secretos aún por descubrir. Para que se preparen, para todo lo que pueda venir. Nosotros, los seres despiertos, somos los que marcaremos el cambio, hacia una nueva era de libertad.
Una era donde la humanidad pueda olvidarse de la alquimia oscura, y volver a nutrir este mundo con la alquimia de luz, en vez de solo saquearlo. No permitamos que sigan lavándoles el cerebro día a día, sometiéndolos a normas deshumanizantes. Aprovechemos la oportunidad, y sigamos enfocándonos en pasar todas estas verdades. Educarlos nosotros, mientras aún podamos. Educarlos diferente a como nos dicen. Purificar nuestras tres esencias. Continuemos con esta misión de luz y purificación. Estaré respondiendo a sus preguntas en Patreon, sobre este, y sobre los demás vídeos ocultos. Es momento. Eduquemos para el futuro. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.